En Ecuador, especialmente en su capital, Quito, hubo una época en la que el comercio no solo dependía del esfuerzo de los trabajadores, sino también del miedo. Un miedo silencioso, constante, que se movía entre los pasillos de los mercados y que tenía un nombre muy claro: Luz María Endara Altamirano, conocida por muchos como Mamalucha. Su historia no comienza como la de una gran criminal desde el inicio, como muchas otras. Empieza en un contexto difícil, en una ciudad donde salir adelante no era sencillo y donde cada persona tenía que buscar su propia forma de sobrevivir. Ella nació en 1934. Creció en una realidad en la que las oportunidades eran limitadas, y eso marcó profundamente la manera en la que vería el mundo con el paso de los años. Conforme fue creciendo, empezó a involucrarse poco a poco en actividades ilegales, no de forma directa o explosiva, sino más bien aprendiendo, observando y entendiendo cómo funcionaban las calles, cómo se movía el dinero y, sobre todo, cómo reaccionaba la gente ante la presión. Ese aprendizaje fue clave, porque más adelante no solo actuaría, sino que sabría exactamente cómo hacerlo para mantenerse en control. El verdadero cambio en su historia llega cuando identifica un lugar estratégico: los mercados de Quito. Estos espacios no solo eran centros de comercio, sino puntos donde diariamente circulaba dinero en efectivo, donde cientos de personas dependían de sus ventas para sobrevivir y donde, en muchos casos, no existía una protección real frente a amenazas externas. Fue ahí donde comenzó a construir su sistema. Al inicio, los cobros eran discretos, casi imperceptibles para quienes estaban fuera de ese entorno. Pero, dentro de los mercados, el mensaje era claro. Pagar significaba poder trabajar con relativa tranquilidad. No hacerlo implicaba exponerse a problemas que podían ir desde amenazas hasta pérdidas económicas o incluso agresiones. Con el tiempo, esta práctica dejó de ser algo aislado y se convirtió en una estructura organizada. Mamalucha no operaba sola, y ese fue uno de los factores más importantes de su crecimiento. Formó un grupo que llegó a ser conocido como los Chicos Malos, una red que funcionaba con roles definidos, donde cada integrante cumplía una función específica dentro del sistema de cobros y control. Lo que hacía aún más sólida esta organización era el hecho de que muchos de sus miembros eran parte de su propia familia. Hijos, sobrinos y personas cercanas se integraron a esta red, creando un círculo de confianza difícil de romper. Esto le permitió mantener un control más cerrado, reducir riesgos de traición y consolidar su poder de una forma poco común en este tipo de estructuras. A medida que pasaban los años, su influencia se expandía. Los mercados dejaban de ser espacios completamente libres y comenzaban a operar bajo reglas no oficiales, pero ampliamente conocidas por quienes trabajaban allí. Su nombre empezó a circular con más fuerza y con él una reputación que no necesitaba ser explicada en detalle, porque quienes estaban dentro del sistema ya sabían exactamente lo que implicaba. Uno de los aspectos más llamativos de su historia fue su relación con las autoridades. A lo largo del tiempo fue detenida en varias ocasiones, lo que, en teoría, debería haber significado el fin de sus operaciones. Sin embargo, la realidad fue diferente. Lograba recuperar su libertad y volver a las calles, lo que generaba una sensación de impunidad que fortalecía aún más su imagen. Esto hizo que muchas personas comenzaran a percibirla como alguien que no solo tenía el control en los mercados, sino también cierta influencia dentro del sistema. Aunque no siempre existían pruebas claras de cómo funcionaban esas conexiones, el resultado siempre era evidente. Su presencia continuaba y su red seguía activa.
En primer lugar, señor presidente, señores magistrados, quiero hacerles un acuerdo a su digna persona que tiene su derecho despejado y su mente tranquila, como un juez de derecho que no viola la ley, como el señor juez séptimo de lo penal ha violado la ley y los derechos humanos, como una pobre señora que soy yo, que jamás he cometido un delito, porque si hubiese cometido un delito no tuviera el respaldo de mi gente me clama, mi gente me llora, mi gente me reclama, porque he sido una señora correcta, digna. Y hoy en la actualidad, señor presidente, me admira demasiado que siendo una dama, que siendo una mujer, la señorita fiscala me acuse de cosas que jamás he cometido. Señor presidente. El juez se pronunciará oportunamente y quienes sí lo hicieron y no en términos corteses fueron los seguidores de la mamalucha en contra de la fiscal, una serie de amenazas. Eso es por lo que tu mozo te enseñó, hija. Ya 2 veces están así. Para los comerciantes, la situación se volvió parte de la rutina. Más allá de estar de acuerdo o no, muchos entendían que era una condición para poder seguir trabajando. Esta normalización del miedo es uno de los elementos más fuertes de su historia, porque muestra cómo un sistema puede mantenerse en el tiempo cuando se vuelve parte del día a día. Con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Las autoridades incrementaron la presión y el contexto también fue evolucionando, lo que dificultaba mantener un control tan amplio como el que había logrado en sus mejores años. Aún así, su nombre ya había quedado marcado como uno de los más representativos dentro del mundo criminal en Ecuador. En el año 2006, Luz María Endara Altamirano, alias Mamalucha, falleció. Sin embargo, su historia no terminó con su muerte. Con el paso de los años, su figura comenzó a transformarse en algo más cercano a una leyenda urbana. Se empezó a hablar de personas que visitaban su tumba no solo por curiosidad, sino también por respeto o incluso por creencias relacionadas con protección. Este tipo de relatos, más allá de ser comprobables o no, reflejan el nivel de impacto que llegó a tener. No todas las figuras criminales logran mantenerse en la memoria colectiva después de su muerte, y, en su caso, ese recuerdo sigue presente en distintos niveles. La historia de Mamalucha no es solo la historia de una mujer que cometió delitos, sino la de alguien que entendió cómo funcionaban las dinámicas del poder en su entorno y logró aprovecharlas durante años. También es un reflejo de un momento específico en el país, donde ciertas condiciones permitieron que estructuras como la suya crecieran y se mantuvieran activas. Al final, más allá de los detalles que pueden variar con el tiempo, lo que queda claro es que su nombre sigue siendo reconocido y su historia continúa generando interés, debate y en algunos casos cierta inquietud. Porque cuando una figura logra construir un nivel de influencia tan alto, su impacto no desaparece fácilmente. Y en algunos casos, simplemente cambia de forma y se convierte en parte de la historia. Y aquí es donde todo cambia, porque después de conocer esta historia, no queda admiración, no queda un misterio bonito, no queda nada de eso. Lo que queda es una sensación incómoda, una realidad que nos golpea. Porque sí, esta persona existió, no es una leyenda ni un cuento. Fue alguien real que tomó decisiones reales y que dañó a otros de una forma que no tiene justificación. Ahora te invito a reflexionar. A veces romantizamos lo oscuro. Nos gustan las historias de terror, los misterios, lo macabro. Pero hay una línea muy clara entre una historia interesante y una realidad que jamás debería repetirse. Esto no es algo que debamos admirar. Es algo que debemos entender para no normalizarlo, porque detrás de cada historia así hubo víctimas, hubo miedo y mucho dolor. Y si algo podemos sacar de todo esto es aprender a ver más allá del morbo, más allá del qué interesante y recordar que nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, siempre tienen consecuencias. Al final,
Lo importante no es esta persona, somos nosotros. ¿Qué tipo de personas decidimos ser? ¿Qué cosas elegimos hacer? ¿Y qué límites nunca vamos a cruzar? Así que si este video te hizo pensar, si te dejó algo más que solo entretenimiento, ya valió la pena. Y si quieres seguir explorando historias que te hagan cuestionar, imaginar, pero también reflexionar, suscríbete, porque esto recién empieza.